Okay. Bueno, buenas tardes. Yo les vengo a compartir información acerca de los datos globales, de que los 10 países más importantes en cuanto a ancho de banda, para tener un marco de referencia más que todo, porque para compartir la información acerca de lo que vemos en Costa Rica es importante tenernos un marco de referencia de cuáles son los países más importantes en este ámbito. Como podemos ver, la mayoría de países son países de Europa y Asia, a excepción de Estados Unidos, que sale en nuestro primer gráfico. El primer gráfico hace referencia al promedio de velocidad en megabytes por segundo por cada uno de esos países. Entonces, si nos damos cuenta, el global está en 7.2 y los países top están en 28, 26, casi todos están por encima de 20. ¿Pero es por usuario servido? Eso es el promedio por usuario servido, correcto. Y en este segundo cuadro podemos ver el pico de megabytes por segundo. Eso es básicamente el pico visto en los usuarios de esos países. Por eso es que no coincide específicamente con los datos del promedio. Entonces, si nos damos cuenta, en Singapur fue el pico más alto con 184.5 y Corea del Sur pasa al quinto puesto en cuanto a los picos de tráfico. Estos son velocidades reales, nada que ver con velocidades retratadas. Correcto. ¿Y la velocidad de Costa Rica cuánto está? Aquí, de hecho, aquí tenemos información, digamos. Aquí estamos comparando en este gráfico los top 10 países contra Costa Rica. Si nos damos cuenta, el promedio de Costa Rica llega a 4.091 kilobytes por segundo, que vienen siendo en promedio 4 megas. Entonces ese es el promedio más o menos que tenemos aquí en Costa Rica. Y si nos damos cuenta, todos los países que están en el top 10 están por encima de 20.000, o sea, todos están por encima de 20 megas, que es básicamente lo mismo que les acabo de mostrar en el otro gráfico. Es para que podamos verlo un poco más con el crecimiento a lo largo de los diferentes cuartos. Esto es por 10 años, desde el 2007. Ahora, también es importante qué porcentaje de adopción de 4, 10 y 15 megas tenemos en el top 10. Si nos damos cuenta, en el top 10 en 4 megas, 95% para arriba, todos, absolutamente todos. 10 megas para arriba, 68%, los top 10. Y 20... Perdón. Sí. En los países como Corea del Sur, ustedes tienen muy poco brecha. China, Sí, en realidad, vieras que... Si en Costa Rica todos tuviéramos 100 megas, ustedes no tendrían brecha. Bueno, en realidad eso es un poco debatible, porque... Esa es la pregunta. Claro, no, totalmente, porque al final de cuentas, si bien es cierto, la velocidad es importante, también cuenta mucho la infraestructura de las personas o de las empresas que están... por decirlo de alguna manera, sirviendo este contenido. Porque si yo tengo muchísima capacidad, pero los servidores a los que yo voy no son capaces de darme la información en el tiempo y en la velocidad que yo tengo, pues al final de cuentas... Sí, dicen que los bancos odian que uno tenga alta velocidad porque entonces uno se da cuenta que la culpa es de ellos. Exacto. Sí, exacto. Pero sí, hay varias variables ahí que considerar, pero tiene razón. O sea, en realidad en Corea del Sur es una gran ventaja para las empresas y para cualquier persona que quiera tener por ejemplo, una campaña de mercadeo. Es muchísimo más fácil para ellos poder poner cosas muy dinámicas, mucho más llamativas, que ocupan muchísimo más ancho de banda. Igual, les mencionaba, igual que en 15 megas, Corea del Sur está de primero, y al igual, si se dan cuenta, la tendencia sigue. Solamente tenemos países europeos y de Asia, a excepción de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se ve Costa Rica? Pero tenés razón, hace 10 años todo el resto del mundo tenía un promedio de lo que nosotros tenemos ahora. Exacto. Esto incluye los dispositivos móviles también. ¿Perdón? Incluye a los dispositivos móviles. Esto incluye tráfico móvil también, correcto. No, es de todos. Esto es tráfico en general, exacto. Aquí está todo. Más adelante les voy a dar información específica de móvil. Bueno, aquí está otro gráfico con respecto a 10 megas, en los cuales todavía se ve aún más diferencia, solamente tenemos un 3%. Y cuando es 15 megas es todavía más abismal.
O sea, tenemos cero, no tenemos ni 1% de opción. Y recuerde que conversábamos ahora, nada más para hacernos una idea de un punto de referencia, que para streamear o para transmitir en 4K ocupamos 25 megas y menos de un 1% de Costa Rica tiene 15. Entonces, nada más para que nos demos un poco de idea. Ahora, ¿cómo nos vemos nosotros con respecto a América? Algo también importante, aquí pueden ver el ranking a nivel global a mano izquierda, también para que puedan ver los demás países. Y nosotros solamente estamos por encima de Bolivia, Venezuela y Paraguay. Y ahorita lo vamos a ver en un gráfico, pero sí, o sea, a lo largo de la historia siempre han sido los países que han estado debajo de nosotros. Entonces, realmente... Los países que no están ahí, ¿qué quiere decir? Digamos, primero que todo, para aparecer en esta lista necesitan tener mínimo 25.000 conexiones para que tengamos una muestra que sea confiable de poder decir estos datos son reales. Y los países que no aparecen ahí, o puede ser que no hayan ni siquiera conexiones suficientes para que aparezcan, o son, por ejemplo, Cuba, a veces hay muchos países ahí, Nicaragua no aparece, por ejemplo, Honduras, correcto. Bueno, esto es el promedio de la velocidad de conexión en América. O sea, si bien es cierto, es un poco más parejo, si se dan cuenta, ya no es tan abismal la diferencia con los top 10, pero si nos damos cuenta, Costa Rica está aquí. O sea, estamos el último es, en este caso el último es Bolivia. Pero Uruguay es un gran ejemplo. Eso es lo que comentábamos un poquito antes de la exposición, que Uruguay pues dio un salto muy importante. Y siempre, como comentaban los otros compañeros, siempre ha sido como un modelo a seguir. Promedio de picos máximos de conexión, esto es muy parecido al gráfico que teníamos anteriormente. Aquí sí se puede observar también bastante significativo el crecimiento de Uruguay desde el 2013. Si se dan cuenta, fue exponencial completamente. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad no tenemos información, nos llamó mucho la atención, podríamos investigar, pero en realidad nos llamó la atención, no tenemos información qué fue lo que pasó. Me imagino que políticas públicas, sí. No, me legalizaron la gripa. Debe ser. Pero bueno, moviéndonos un poco a la opción de ancho de banda para 4 megas, volvemos a vernos bien abajito, mal, correcto. Bolivia es el único al cual le ganamos, pero de igual manera estamos, como les había mostrado antes, como un 36% de adopción de... Eso es con respecto a 4, aquí está la misma comparación con respecto a 10, ya se ve que son menos países los que sobresalen en cuanto a 10 megas, pues aquí nada más tenemos Estados Unidos y Canadá. Igualmente acá, lo que les comentaba, si ustedes se dan cuenta, hay 4 países acá que no tienen ranking. La razón por la que no tienen ranking es porque no hubo 25.000 conexiones mínimas para poder rankearlos. Entonces no tenemos datos suficientes. Y aquí están 15 megas, que también tenemos, incluso Panamá no tenemos suficientes datos, y Estados Unidos y Canadá arriba. Nosotros lo único que sobresale un poco ahí es Uruguay, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, un poquito de información acerca de los datos móviles. Aquí está el promedio de conexión móvil en Costa Rica, está en 3.7 megas en promedio. En el primer trimestre del 2007 se reportó la más alta en el Reino Unido y la más baja en Venezuela. Y algo súper importante es que ha habido un crecimiento del 12% con respecto al trimestre anterior, solamente entre cuarto y cuarto en tráfico móvil. Eso es en general. Y también algo muy importante es de ese tráfico móvil que tenemos. ¿Qué es ese tráfico móvil? ¿Cuánto es de datos? ¿Cuánto es porque inicialmente, si ustedes recuerdan, cuando el internet empezó a utilizarse en los teléfonos, más que todo era para Skype o algo así como tráficos de voz. Y aquí tengo un gráfico que muestra un poco la tendencia exponencial de cómo se ha ido modificando ese comportamiento en cuanto al uso de data. Y podemos ver que es una línea exponencial, y
básicamente hacia allá vamos. O sea, ya la gente dejó de utilizar su teléfono inteligente, su tablet, como su teléfono, sino ahora es una computadora. Ahora eso básicamente lo utilizan para hacer transacciones por bancos, por cualquier tipo de cosas, compras por internet, incluso streaming, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, de mi parte, tenía lo que es el resumen de América. Aquí podemos ver un poco lo que vimos anteriormente, pero todo en un mismo gráfico para hacernos un poco una idea de dónde estamos y cuáles son los pasos que deberíamos de seguir para mejorar este tipo de conexiones, para poder ofrecer un poco mejor servicio con respecto al ancho de banda de las conexiones. Ahora Amanda les va a dar un poquito más de información de la presencia de Akamai en Costa Rica. Sí, pero más adelante van a ver lo que es móvil y qué es lo que es. No, es que me llama la atención, perdón. El 36% arriba de 4 megabits, eso para mí, o sea, que es muy poco tal vez en las casas, o sea, y hay mucho en los teléfonos. Ah, correcto. Sean 3 puntos. Ah, bueno. Ok, perfecto. Bueno, mi madre, muchas gracias.